Una vez que tenemos ARN ribosomal, se separó, recuerda, se separó el ARN de los aminoácidos y los aminoácidos se empezaron a juntar para generar cadenas cortas de aminoácidos y eso ser un péptido, y en el momento en el que el péptido tenga una función propiamente se va a convertir en proteínas cuando tengan una función en específico. Pero entonces a nosotros nos importa saber qué va a pasar con este ARN ribosomal. Este ARN ribosomal va a ser transportado o va a pasar hacia la unidad E o a la subunidad 70S o de eliminación, por eso es unidad E, conocida también como de eliminación. Pasó solamente el complejo ARN ribosomal. Ya los aminoácidos ya no pasaron para acá, ¿por qué? Porque los aminoácidos están saliendo hacia el exterior del ribosoma, hacia el citoplasma de la célula, para que se generen péptidos. Y entonces este ARN ribosomal pasa a la subunidad 70S o a la unidad E de eliminación. ¿Para qué va a pasar aquí a la subunidad 70S o a la unidad de eliminación? Nos vamos a regresar de este lado al ribosoma que ya teníamos acá en la célula. Finalmente quedamos que entonces tenemos aquí a nuestro ARN ribosomal. Quiero ejemplificarlo mejor para que sea más fácil de entender. Tenemos nuestro ARN ribosomal que estaba la unión de bases nitrogenadas contrarias. En el momento en el que este ARN ribosomal llega a la subunidad 70S, esta la elimina o la expulsa, digámoslo así, expulsa este ARN ribosomal hacia el citoplasma, elimina el ribosoma propiamente al ARN ribosomal. ¿Para qué va a eliminar al ARN? Más bien, ¿para qué va a expulsar el ARN ribosomal hacia el citoplasma? Porque recuerda que en el citoplasma se encuentran unas enzimas que se llaman ARNasas. Y entonces, como buenas enzimas, ¿qué van a hacer? Destruir, eliminar, metabolizar, desdoblar todo lo que se encuentren a su paso. En este caso se llaman ARNasas, van a desdoblar todo lo que sea ARN. Entonces, ¿para qué fueron eliminadas o expulsadas hacia el citoplasma? Para que las ARNasas eliminaran a este ARN ribosomal. Se destruya, eliminen a este ARN ribosomal, y propiamente vuelva a iniciar todo un ciclo de síntesis proteica. Vuelve a iniciar otro ciclo de síntesis proteica. ¿Sale? Entonces, para eso es que eliminan el ARN ribosomal, para que las ARNasas se coman a eso, digámoslo así, a las sobras del ARN. Ya hizo su función, ya cumplió con la misión. ¿Cuál era la misión? Llevar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Hacer síntesis de proteínas, hacer proteínas. Se cumplió la misión, se cumplió el mensaje, ya no me sirven, son desechos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los desechos? Eliminarlos. Y entonces los eliminan hacia el citoplasma, y en el citoplasma están las ARNasas. Las ARNasas se van a encargar de destruir, de metabolizar, de eliminar todo lo que se encuentren de ARN, y en este momento está preparada la célula para generar otro ciclo de síntesis proteica. ¿Sale? Bien, ahora eso es lo que pasa en la célula eucariota. Veremos cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Vamos de este lado. Quedamos que la principal diferencia entre una célula eucariota y una procariota es que la eucariota tiene un núcleo y la procariota no tiene un núcleo. Hablemos de una célula procariota. Esta es la célula procariota. Sin embargo, a pesar de que la célula procariota no tiene núcleo, sí va a tener algo que, digámoslo así, supla la función del núcleo y propiamente guarde la información genética, porque recordemos, ese es el ribosoma, porque recordemos que a pesar de que no tiene un núcleo la célula procariota,
Pero finalmente la célula procariota necesita de una información genética. Recuerda que es como una computadora. Una computadora no sirve sin su sistema operativo, sin su software. Asimismo, la célula procariota, a pesar de no tener núcleo, pero sí necesita de tener una información genética, un ADN. Este ADN en la célula procariota se va a encontrar propiamente en algo que va a suplir al núcleo y se va a encontrar en algo que se llama, vamos a ponerlo por aquí para que sea bien ejemplificado, algo que se llama plásmido. Vamos a dibujarlo así. La información genética de la célula procariota se va a encontrar en algo que se llama plásmido, que es lo que suple como tal al núcleo de las células eucariotas. Y aquí se va a encontrar su información genética, en este caso su ADN. ¿Sale? Bien, entonces todo va a pasar igual, pero vamos a ver que el plásmido, a diferencia del núcleo, recuerda que el núcleo es inmóvil, el núcleo nunca se va a poder mover. El plásmido no, el plásmido tiene una gran virtud, que el plásmido tiene la capacidad de trasladarse hacia cualquier lado de la célula. Hacia donde se quiera trasladar el plásmido se va a poder movilizar. Esa es una gran diferencia entre la información, o más bien entre el núcleo que tiene una célula eucariota y el plásmido que tiene una célula procariota. Entonces todo va a pasar igual, todo va a haber helicasas, va a haber proteínas estabilizadoras, va a haber ARN polimerasa, el ARN va a tener que madurar y se va a convertir en ARN mensajero. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta que aquí está la diferencia, la principal diferencia entre la síntesis proteica de una célula eucariota y la síntesis proteica de una célula procariota. Cuando hablamos de síntesis proteica de célula procariota, en estos momentos se dice o se asume que no necesitamos de las moléculas CAP y de la cola de poli A. Esa es la diferencia, la única diferencia, que en la célula procariota no vamos a necesitar la CAP y la poli A. Sí vamos a tener un ARN, que ese ARN va a madurar, vamos a tener un ARN maduro, aquí tenemos nuestro ARN maduro. Sin embargo, como el plásmido tiene la capacidad de transportarse hacia cualquier lado de la célula, entonces ¿qué va a hacer el plásmido? El plásmido se va a colocar justo al lado del ribosoma. ¿Para qué? Para que le pase la información del ARN. Se las pase, digamos, sí, se la pase en cortinas. Rapidito se la va a pasar. Se acerca el plásmido hasta el ribosoma y el ribosoma acepta al ARN. ¿Por qué no necesité la CAP y la poli A? Porque a pesar de que aquí en el citoplasma de la célula, a pesar de que se encuentren las ARNasas, igual aquí hay ARNasas en las células procariotas, a pesar de que haya enzimas ARNasas, el ARN no va a correr ningún riesgo, ya que el plásmido lo llevó hasta el ribosoma. Es como cuando mamá o papá te llevaban a la escuela para que no te fueras de pinta o para que no te diera miedo la escuela, lo que sea, te llevaban hasta la puerta de la escuela. Así hace el plásmido. El plásmido lleva al ARN mensajero, se le puede llamar ARN mensajero aunque no tenga cola de poli A ni CAP, pero lo lleva hasta el ribosoma y entonces lo transfiere sin necesidad de la cola de poli A porque no se van a exponer a las ARNasas. Esa es la principal diferencia y la única diferencia importante que se genera entre la síntesis proteica de una célula eucariota y de una célula procariota. Entonces, ya nada más para terminar, quedamos que estos mecanismos de acción lo vimos para ver el mecanismo de acción propiamente de los medicamentos macrólidos y aminoglucósidos. Vamos a ver de manera muy rápida la clasificación al menos de los macrólidos. Los macrólidos y los aminoglucósidos tienen un mismo mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción?
inhibir la síntesis proteica. Ya sé cómo se genera la síntesis proteica. Ahora me toca ver cómo es que se inhibe la síntesis proteica. Bien. Entonces, los primeros medicamentos que vamos a ver es la clasificación de los macrólidos. Por favor, le de tarea, investígate cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos y cuál es el de los aminoglucósidos. Cambian su sitio de acción, pero teóricamente el mecanismo de acción es el mismo. Inhibir la síntesis proteica, solamente que cambian el sitio de acción. Bien, los medicamentos macrólidos, veremos su clasificación. La clasificación de los medicamentos macrólidos los clasificamos de acuerdo a su a su estructura química, de acuerdo a su conformación por átomos. Los macrólidos están conformados por átomos en su estructura química. Y entonces vamos a clasificar a los macrólidos como macrólidos de 14 átomos, de 15 átomos, de 16 átomos. Entonces, en los macrólidos de 14 átomos se encuentran dos medicamentos importantes, que es eritromicina y claritromicina. En los macrólidos de 15 átomos se encuentra acitromicina y en los macrólidos de 16 átomos se encuentra espiramicina. Por lo tanto, si yo te pregunto en el examen, ¿qué es la eritromicina? Bueno, la eritromicina es un macrólido de 14 átomos. O si yo te pregunto, menciona un macrólido de 15 átomos. Tenemos a la acitromicina. ¿Qué es la espiramicina? Es un macrólido de 16 átomos. Así es como vamos a conocer los medicamentos macrólidos. Entonces, para la siguiente clase, por favor, investigas la farmacodinámica de estos 4 medicamentos. Indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, dosis, presentaciones, nombres comerciales, vías de administración. Espero que no haya ninguna duda. De todos modos, en nuestra siguiente clase voy a resolver dudas de manera presencial si es que las hay. Que tengan un excelente día.